En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que no es fácil. Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la angustia y vamos a hablar de los duelos. Lo digo del comienzo porque hay personas que quizás hoy no estén en el momento de escuchar algo de este estilo. Y si es tu caso, está bien que quieras seguir de largo y no quieras escucharlo. A veces también cuidar la salud mental implica saber cuándo no exponerse a determinados temas y saber decir que no. Pero si decidís quedarte, lo que vamos a intentar hacer es pensar algo que en el deporte muchas veces queda en silencio. Hay momentos en los que el juego deja de ser importante, momentos en el que la pelota pasa a un segundo plano y momentos en que el resultado pierde completamente el sentido. Esto sucede porque aparece algo mucho más grande y más importante. Algo que nos recuerda que antes de ser deportistas, antes de ser hinchas, somos personas. Lo que tiene el deporte es que está lleno de emociones intensas y eso lo tenemos bastante claro desde el lado que nos toque vivirlo. Aparece la alegría, aparece la frustración, la euforia, la ira, la bronca, todo tipo de emociones. Pero hay una emoción que aparece pocas veces en el deporte y que aparece cuando de repente algo nos atraviesa y cambia todo. Cuando aparece la angustia y cuando aparece el dolor. Es la angustia que nace cuando en el deporte se cruza algo que está por encima de cualquier competencia, cualquier partido, cualquier torneo. Es cuando aparece y se nos cruza la vida. Esta vida fuera del deporte. O quizás lo que es en sí la vida, el hecho de estar vivo. ¿De qué lado viene este capítulo? ¿Por qué surge? Hace un tiempo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Mauricio Pereira en el canal de Nacional, del Club Nacional de Fútbol, después de que Mauri se retira. Y en un momento de la entrevista le muestra una foto donde está con Sebastián Coates, que hoy es el capitán, y el Moro García, que hace un par de años se quitó la vida. Ellos siempre cuentan que era una generación muy unida y ellos eran muy amigos. Y en un momento cuando le muestran la imagen, Mauricio se queda ahí mirándola y dice, sí, estamos ahí. Y el entrevistador le dice, bueno, ¿y cómo te recuperaste? Y ahí viene algo que es muy fuerte, que dice, todavía no me recuperé. Pero uno tiene que salir adelante y se queda mirando como con cara de, sigo con este dolor y esto no sé si va a sanar. Y esa frase escuchada con atención tiene mucho sentido. Porque nace como bien de adentro, es algo que no está pensado. Y ahí inmediatamente me nace como una pregunta. ¿Uno realmente se recupera de ciertas pérdidas? Esa es la pregunta que muchas veces me queda resonando. No solo cuando lo veo desde mi rol, del lado de los pacientes o del lado de las consultas, sino que las propias también, ¿no? Y si el que esté escuchando quizás también se esté replanteando, en decir, che, hubo pérdidas que no sé si me recuperé, no sé si me voy a recuperar, pero sigo viviendo. Yo creo que hay dolores de los que uno realmente no se recupera, en el sentido de que nunca volvés a estar como estabas antes. Lo que uno hace es aprender a seguir adelante con algo que nos dejó una marca y una cicatriz. Con algo que cambia una parte de uno mismo. Nos termina cambiando al ser. Porque hay personas que cuando se van, no solo dejan ausencia, dejan también algo dentro nuestro. No solo está esa sensación de vacío, sino que quedan en parte dentro nuestro. Me acuerdo en un libro de Gabriel Rolón, en el duelo, y él decía que somos lo que los otros dejaron en nosotros, ¿no? Una frase así decía. Como diciendo, las personas nos atraviesan y también somos lo que ellos hicieron con nosotros. Entonces también esa parte es como que
si bien hay una pérdida, también deja algo dentro, ¿no? Y eso permanece en nosotros durante toda la vida. Por eso muchas veces el duelo no es solamente extrañar al otro. También es sentir que algo propio se movió. Que algo interno quedó distinto. Porque cuando alguien ocupa un lugar importante en nuestra vida, también ocupa un lugar dentro nuestro. Y cuando esa persona o ese vínculo ya no está, no solo falta algo por fuera nuestro, también hay un vacío dentro nuestro. Y es por eso que se vuelve tan difícil de explicar la pérdida. Porque no solo se pierde al otro, a veces también se pierde una parte de uno mismo que existía en relación con ese otro. Y cuando escuchaba a Mauricio decir eso, hubo algo que me quedó muy claro en esto del fútbol y en esto del deporte. Los equipos no están formados por jugadores, están formados por personas. Son las personas que comparten entrenamientos, viajes, vestuarios, historias, el día a día. Y cuando pasa algo que atraviesa lo deportivo, es ahí donde con mucha claridad aparece la persona, aparece el humano. Se deja de ser deportista, que en muchos casos termina estando, para ser realmente la persona que uno es. Y sobre todo, cuando estás dentro del mismo ámbito, cuando estás en el mismo lugar de trabajo. Que en ese lugar sos un deportista y estas cosas es como que nos terminan cambiando y pasamos a vincularnos desde este lado más humano. Y cuando estas cosas suceden, aparecen muchas preguntas y que pocas veces tienen respuestas. A veces es difícil entender lo que pasó y también es difícil aceptar ese dolor. Y sobre todo, es difícil poder convivir con esa angustia que termina quedando y que al otro día tenés que volver a entrenar. Porque ante la angustia, el dolor y la pérdida, nosotros cambiamos. Nos atraviesan cosas para las que muchas veces no estamos preparados. Cualquiera que haya atravesado un duelo tiene claro lo que estoy hablando. Cuando algo de esto así sucede es como que el tiempo se para. El tiempo se detiene, nos mueve el piso y nos replanteamos todo. Y es como que estamos en una dimensión aparte de la que estamos habitualmente. Es una dimensión mucho más humana por encima de lo competitivo. Porque aparece el dolor, aparece el desconcierto, aparecen muchas preguntas, como dijimos, que no tienen respuestas. O simplemente a veces no es el momento de encontrarlas. Cuando esto pasa, la angustia aparece de una manera muy particular. Porque no es solo tristeza, no es solo dolor. Es una sensación por momentos que es difícil de explicar. Es como una mezcla de shock, de incredulidad, de vacío. Y aparecen estas preguntas que hablábamos. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y como dijimos, a veces no hay que encontrar esas respuestas a pesar de que estén en la vuelta. Pero sí es entendible tener esas preguntas para poder llenar ese vacío, poder racionalizar y poder calmar el dolor. En psicología sabemos que cuando ocurre una pérdida de alguien cercano aparece el duelo. Y el duelo no tiene tiempos exactos. No se resuelve rápido, no se ordena fácil y es un proceso que atraviesa a las personas de distintas maneras. Algunos necesitan hablar, otros necesitan silencio, otros necesitan tiempo. Y otros necesitan hasta estar acompañados sin decir nada y del silencio pero estar con alguien en un momento presente. Muchas veces el duelo se entiende solamente como tristeza, pero es algo mucho más profundo, porque el duelo no es solo la pérdida de una persona, también la pérdida de una presencia, de una rutina, de una palabra, de un lugar que alguien ocupaba en nuestra vida. Es perder una forma de vínculo. Y es intentar reorganizar internamente algo que quedó desordenado. Por eso muchas veces hay dolores que no desaparecen, o simplemente cambian de lugar dentro de uno. Y hay algo muy humano en lo que decía Mauricio,
Cuando él dice que no lo resolvió, pero aprendió a convivir con el dolor, en realidad está diciendo algo que es profundamente real, que hay pérdidas que no se cierran del todo, que hay pérdidas con las que uno aprende a vivir. Pero hay algo que muchas veces se aprende en estos momentos, que el deporte es muy importante, pero nunca más importante que la vida de alguien, o la vida nuestra, con el dolor que tenemos que nos atraviesa y no hay nada más importante que eso. Esos momentos mueven un montón, nos hacen entender que no todo gira alrededor de un resultado, en el ámbito que sea en el deporte, sea una empresa, sea un gol, sea una venta, no vale todo. La satisfacción no puede ir por ahí, porque estas cosas cuando nos duelen, nos atraviesan, nos mueven el piso y nos replanteamos todo. Pues cuando esto pasa y uno mira hacia atrás, cuando el tiempo va pasando, te vas dando cuenta de algo, que cuando hablas con ellos y le preguntás qué fue lo bueno y lo malo del año, sobre todo lo bueno, nadie te dice el momento donde el árbitro pita el final, se termina el partido y todos salen festejando. Aparecen las historias, aparecen los vínculos, los momentos compartidos. Y los campeonatos pasan, los partidos también, las estadísticas están, pero lo que queda son las personas, quedan las historias que compartimos. Y quizás ahí aparece una de las enseñanzas más profundas que puede dejar el deporte, que la competencia es parte de la vida, pero la vida es siempre más grande que cualquier competencia. Y para quienes todavía no están atravesando una pérdida de esas que dejan marcas fuertes, quizás haya algo importante para decir, como dijo Mauricio, uno aprende a convivir con el dolor. Porque a veces la angustia no desaparece. La angustia no se cura. La angustia se cursa.